Victoria sobre el pecado es nuestro tema de hoy. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 9 es el que vamos a leer en adelante. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Los vi vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y decían: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos y me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando uno lee este relato, no puede uno más que decir eso que acaban de decir ustedes: amén. Porque es impresionante la visión que el Señor le dio el privilegio a Juan de mirar esta gran multitud. Hermanos, la multitud que Juan ve aquí, si ustedes notan en el verso 9, ¿qué cosa dice que tenían en sus manos? Tenían palmas. Estas palmas, por lo que a la mensajera del Señor le fue mostrado, tiene un gran significado. Y yo quisiera que le permitamos a ella, porque ella, Dios la bendijo dándole revelaciones, y que le permitamos a ella que nos diga qué fue lo que ella miró, qué fue lo que en una forma amplia el Señor le mostró y qué significan esas palmas en la mano. Bueno, ella dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 723, que ella miró que inmediatos al trono se encontraban los que una vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Primer grupo que ella ve. Luego ve a alguien más. Dice: vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y luego dice: más allá, ella miró a la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones, las tribus, los pueblos y las lenguas. También ella dice: los miró de pie ante el trono y delante del Cordero. Los vio revestidos, como dice Juan, de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Pero ella agrega que estas personas, su lucha había terminado y habían ganado ¿qué cosa?
la victoria. Habían disputado el premio de la carrera y lo habían alcanzado. Y la palma, dice, la palma que llevaban en la mano es un símbolo ¿de qué cosa? De su triunfo. La vestidura blanca es un emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Palmas en la mano y símbolos de victoria, símbolos de triunfo. Esto me dice a mí que en el cielo solo va a haber gente victoriosa. ¿Estamos de acuerdo? En el cielo no va a haber gente derrotada. Solo va a haber gente que logró la victoria en este mundo. Así que en esta iglesia, los que se congreguen y los que deseen ser miembros deben saber que debemos de ser cristianos victoriosos. Dice esta sierva que ella miró también que los redimidos elevaban un canto en esa visión. Ella vio que elevaban un canto de alabanza, tal como lo dice Juan. Y ese canto, dice, sonaba y resonaba por los pasillos del cielo. Y el canto decía: salvación a nuestro Dios, quien está sobre el trono, y al Cordero. Y ángeles, dice, y serafines se unían a esas voces en adoración. Y al ver los redimidos, el poder y malignidad de Satanás, como nunca antes, vieron que ningún poder, salvo el de Cristo, los podría haber hecho vencedores. En toda esa hueste resplandeciente, dice esta sierva, que ella miró que ninguno había que se atribuyera la salvación a sí mismo, como si hubieran prevalecido por su propio poder o bondad. Nada se dice de lo que ellos han hecho o sufrido, pero el centro de cada canto, la nota tónica de cada entonación, ¿qué cosa era? Salvación a nuestro Dios y al Cordero. Porque, hermanos, toda victoria que un cristiano logre, no la logra por sí solo, la logra gracias a nuestro Dios y al Cordero. En el cielo habrán solo cristianos victoriosos, pero gente que logró la victoria no por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y nosotros necesitamos ser victoriosos. La pregunta es: ¿victoriosos de qué? Dejemos que el apóstol Pablo nos lo diga. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, y leamos el versículo 57. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 57. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿es posible la victoria? Es posible. La victoria es un regalo del Señor. La victoria es un don del Señor. No puede haber cristiano derrotado en este mundo. No puede haber ninguno de nosotros justificándose en la derrota del pecado, porque Dios le regala a usted la victoria. Gracias, dice el apóstol Pablo, le doy a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué victoria hablaba Pablo aquí? Bueno, vamos hasta el versículo 53 más atrás para ver el contexto, hermanos. En el versículo 53 dice: porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, victoria sobre la muerte es lo que nos está asegurada. ¿Pero de cuál muerte? No nos olvidemos que hay dos muertes:
Hay una muerte que es la consecuencia del pecado, de la cual todo mundo está muriendo hoy y nosotros puede ser que muramos. Pero está la otra muerte que es la del castigo por el pecado. Y está diciendo el apóstol Pablo que de la muerte como castigo del pecado está asegurado que podemos ser victoriosos sobre ella gracias a Jesucristo. Pero ¿quién provoca esa muerte? El apóstol Pablo dice que hay un aguijón, versículo 56, bueno, el 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y para que no nos quepa ninguna duda, Pablo dice cuál es ese aguijón. Dice él: el aguijón de la muerte es ¿qué cosa? El pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero luego él concluye diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en esas cosas. Así que, hermanos, victoria sobre el pecado es lo que el Señor quiere que tengamos. No podemos nosotros justificarnos, no podemos ir diciendo por allí que no pude vencer, porque con Cristo todo es posible. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo pecado puede ser vencido. Jesucristo nos da la capacidad para vencer en su nombre. La sierva del Señor, hermanos, ha sido bien clara al decir que ella miró que estos que tenían las palmas en sus manos eran símbolo de triunfo, eran gente victoriosa, eran gente que le cantaban al Dios y al Cordero, porque gracias a ellos habían obtenido la victoria. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, hermanos, el Señor demanda que vivamos la vida en victoria. Han habido hombres en el pueblo adventista que han ocupado posiciones en la iglesia como grandes líderes y han tenido bien en claro lo que Dios espera de este pueblo. Y uno de ellos es el pastor Robert Pearson. Escribiendo un prólogo para un libro, él dijo lo siguiente: la mayor necesidad, dijo, de la iglesia adventista del séptimo día hoy no es más dinero, ni presupuestos más grandes, ni más edificios, ni más instituciones, ni más construcciones. No es incluso más cruzadas evangelísticas. Lo que nosotros como miembros de la iglesia adventista del séptimo día necesitamos es ser salvos de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Mucho pecado en el pueblo remanente, mucho pecado en el pueblo adventista. Dios quiere que el pueblo adventista tenga victoria sobre el pecado. Y este hombre lo percibió a la luz de los testimonios, supo de que esto es lo que la iglesia necesitaba en el tiempo que lo dijo, cuanto más hoy. Sigue diciendo él: Dios dice, no está esperando que haya más tormentas, más furor político, más guerras y rumores de guerras antes que Jesús pueda venir. Él dice, está esperando por su pueblo para que gane ¿qué cosa? La victoria sobre el pecado, de tal manera que les pueda confiar el cielo. Y terminó diciendo, Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, a ayudarnos a ser vencedores. Ha habido hombres que han logrado percibir esta verdad, que por toda la escritura y en el don de profecía se revela con tanta claridad. Sin embargo, los mensajes que se predican en estos tiempos son mensajes de puro amor, de pura paz, de pura prosperidad, de justificación por la fe, que es muy lindo, pero recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y en esto de la victoria sobre el pecado, lo que está en juego es la santidad nuestra. La sierva del Señor ha sido llena de mucha instrucción para nosotros como pueblo. Y cuando este siervo aquí dice que el Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados,
Creo que, hermanos, vale la pena que tengamos claro qué significa salvar a su pueblo de sus pecados. Fue un ángel el que, cuando dio el mensaje acerca del nacimiento de Cristo, dijo que Él venía para salvar al pueblo de sus pecados. Y digo que hay que tener claro lo que esto significa, porque muchos creemos que el Señor nos va a salvar en nuestros pecados. Claramente ha sido escrito, y la lectura bíblica fue bien explícita, que Jesús salvaría a este pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. Eso significa victoria. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué todavía continuamos pecando? ¿Por qué todavía continuamos con debilidades? ¿Por qué todavía acariciamos pensamientos sucios algunas veces? ¿Por qué hacemos acciones pecaminosas si el Señor nos ha garantizado la victoria sobre el pecado? Es debido a algo que muchos no hemos experimentado y que el apóstol Juan, escribiendo en una de sus cartas, le fue revelado. Vamos a Primera de Juan. Busquen ahí la carta Primera de Juan y el capítulo 5, verso 4. Miren ustedes lo que dice aquí este apóstol. ¿Qué se necesita, hermanos, en la vida cristiana? Primera de Juan 5, verso 4. Porque todo, dice, lo que es nacido de Dios. ¿Qué cosa? Hermanos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta, dice, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué se necesita para vencer al mundo? A ver, no. ¿Qué se necesita para vencer al mundo antes de eso? Ser nacido ¿de quién? Nacido de Dios. Cuando de verdad hemos nacido de Dios, podemos vencer al mundo. Y a Nicodemo el Señor se lo mostró bien claro. Le dijo que si quería entrar al reino de Dios, le era necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Es debido, hermanos, a que no hemos pasado por esa experiencia de un nuevo nacimiento que nosotros no podemos vencer al mundo, sino que el mundo nos vence a nosotros. Nos vence con su música mundana, nos vence con tantas cosas que nos pone como atracción, porque no hemos pasado por esta experiencia que el apóstol Juan dice que se necesita vencer al mundo, pero solamente lo pueden hacer los que hayan nacido de Dios. Hermanos, la victoria que vence al mundo también está involucrada la fe. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a adquirir fe? Ya hemos leído en otras ocasiones aquel versículo que dice de que la fe viene ¿por qué cosa? Por escuchar la palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia, le pregunto, ¿su fe no crece? Su fe se desarrolla. Cada vez que usted en su casa toma la Biblia para meditar en ella, para conocer más de Dios, su fe aumenta. Cada vez que usted dedica tiempo para escuchar los mensajes que ponemos en la radio o en la televisión, sin duda su fe va a crecer. Recuerde, hermano, que ser nacido de Dios y tener fe en Dios, requisitos indispensables para vencer al mundo, para ser victorioso sobre el pecado. Escuche lo que esta sierva le fue revelado.
en Recibiréis Poder, página 26, a ella se le mostró lo siguiente: necesitamos, dice, nacer de nuevo para poder servir al Señor aceptablemente. Debe ser abandonada nuestra inclinación natural que está en abierta oposición al Espíritu de Dios. Necesitamos llegar a ser hombres y mujeres hechos nuevos en Cristo Jesús. Nuestra vida antigua, que no ha sido renovada, tiene que dar lugar a una vida nueva. Vida llena de amor, de confianza y de una obediencia espontánea. ¿Piensa acaso que semejante cambio no es necesario para entrar al reino de Dios? Escuche lo que dice la majestad de los cielos: os es necesario nacer de nuevo. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A menos que se produzca un cambio, no podremos servir a Dios como corresponde. Nuestra obra será defectuosa. Los planes incorporarán ideas mundanas y el fuego ofrecido deshonrará a Dios. La vida se tornará impía e infeliz, inquieta y llena de dificultades. Cuán necesario, hermanos, es nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso?, dijo Nicodemo. ¿Cómo es que yo voy a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Ya nosotros sabemos lo que el Señor le dijo. El Señor estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, de un cambio de corazón, de ser completamente distinto en toda la esencia del ser humano. Esta sierva dice: es necesario para que aún haciendo esta obra que el Señor nos ha puesto a hacer, sea una obra prosperada y bendecida. Dios demanda que todos los que estamos al frente de su causa en este mundo experimentemos este nuevo nacimiento. Sigue diciendo esta sierva: los cambios, dice, que produce la nueva vida se realizan únicamente por la acción eficaz ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo Cristo a Nicodemo? Tienes que nacer, le dijo, del agua y ¿de qué cosa? Del Espíritu. Muchos, lamentablemente, solo hemos nacido del agua, no hemos nacido del Espíritu. Y por eso nuestra vida va de derrota en derrota, de pecado en pecado. Seguimos siendo lo mismo que éramos antes. Pero cuando verdaderamente nazcamos del Espíritu, los cambios, dice, se van a mirar, porque el Espíritu los va a producir. Solamente Él, dice, hablando del Espíritu, solamente Él puede limpiarnos de la impureza. Si aceptamos que modele y forme el corazón, llegaremos a ser aptos para discernir el carácter del reino de Dios y para realizar los cambios que necesitan producirse a fin de que tengamos acceso a sus dominios. Y aquí viene el gran desengaño, porque tristemente hay muchos que hemos estado engañados. Vea lo que dice esta sierva en el manuscrito número 12. Unirse a la iglesia no es una evidencia segura de que un hombre se ha unido a Cristo. Ya sea que estés unido a la iglesia adventista del séptimo día de la conferencia, ya sea que estés unido a la iglesia advenimiento del séptimo día de los tres ángeles o a cualquier ministerio de sostén propio, unirte a eso no te garantiza que verdaderamente estés unido a Cristo. Eso es estar afiliado nada más, ser miembro nada más. Pero Dios demanda una unión con Jesús. Esta sierva dice: el nuevo nacimiento es una experiencia como rara en esta época del mundo. Esta es la razón, dice, por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos que asumen el nombre de Cristo no son santificados. Han sido bautizados, pero fueron enterrados como vivos. El Señor demanda, hermanos, que nosotros realmente ya hayamos muerto a ese yo
a ese defecto de carácter que reflejamos y que tristemente aflora constantemente en las conversaciones, en las conductas, porque nada más fuimos enterrados en las aguas vivos cuando allí debimos haber nacido a una nueva criatura. ¿Qué dice esta sierva? El yo, dice, no murió y por lo tanto no se levantaron a una vida nueva en Cristo. Ahí está donde usted puede conseguir esta cita. Pero interesante lo que dice, que el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Y es tan esencial e indispensable, hermanos, el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. A esta sierva le fue revelado en el manuscrito número 7 que el Señor está llamando ahora a una reforma decidida. Y cuando un alma, dice, está verdaderamente reconvertida, permítanle, ¿qué cosa dice? Ser bautizada. Escuchó, reconvertida. Es decir, que algunos que pasaron por una experiencia y dijeron yo me convertí, pero descubren luego que realmente no experimentaron la conversión, y cuando ven las cosas tan claras y los ojos se les abren y pueden ver la enormidad del pecado, y entonces verdaderamente se reconvierten, esta sierva dice, bauticen a esa persona, porque está reconociendo que realmente fue enterrado vivo, que no experimentó en su vida hasta ahora ningún cambio. Y mire lo que dice: déjenle renovar su pacto con Dios y Dios va a renovar su pacto con ella. Decimos amén. Tremendo, hermanos. Dice, mis hermanos, dice esta sierva, demuestren el verdadero arrepentimiento de haberse alejado de Dios. Dejen que los ángeles y los hombres vean que hay perdón de pecados en Dios. Extraordinario poder de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. Reconversión debe haber lugar entre los miembros, que como testigos de Dios puedan dar testimonio de la potencia autorizada de la verdad que santifica el alma. La iglesia debe ser renovada, purificada y santificada. De lo contrario, la ira de Dios caerá sobre ella con mucho más poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. Tremenda declaración. Me impactó mucho esta expresión que dice: demuestren el verdadero arrepentimiento de haberse alejado de Dios. Renueven su pacto con Dios para que Dios renueve su pacto con ustedes. Y luego mire usted lo que esta sierva de Dios le dice a los líderes del pueblo remanente, los pastores y todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo. Manuscrito 480. Ella, en visión le fueron reveladas todas estas cosas. Dice, vi que los obreros de la causa, y cuando ella habla de los obreros de la causa está hablando de los ministros. Vi que los obreros de la causa deben ahora estar completamente despiertos. Muchos necesitan ser convertidos de nuevo. ¿Y qué cosa? Como pastores necesitan rebautizarse. Pastores necesitan ser convertidos. Yo vi, dice ella, que sí. Y yo a veces me pregunto, ¿y si los obreros de la causa, los ministros, necesitan ser convertidos de nuevo y rebautizados? ¿Qué del pueblo? ¿Qué de las ovejas que andan extraviados por culpa de ese ministerio extraviado? Dice, cuando aprendan, dice esta sierva, a beber de la roca espiritual que siguió al ejército de Israel en el desierto, cuando participen diariamente del maná celestial, su experiencia va a cambiar. Y luego ella habla de cuando el primer bautismo no satisface.
Dice, hay muchos hoy en día que inconscientemente, ¿escuchó? No tanto ni consciente, sino inconscientemente. Hay muchos hoy en día que han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Y cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento les son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. Hermanos, uno de los preceptos, que usted sea consciente que está violando o ha violado, si verdaderamente usted reconoce lo que significa el pecado, usted sin duda va a entender que ha apostatado y que se ha desviado del camino del Señor. Pero cuando su entendimiento es iluminado, hermano, el Señor espera que usted no endurezca su corazón. El Señor espera que usted se rinda ante Cristo. El Señor espera que usted caiga quebrantado ante la roca. Tremenda esta declaración cuando dice que las exigencias del cuarto mandamiento le son presentadas y reconoce que ha andado desviado. ¿Cuántos hay que andan trabajando todavía en sábado a la puesta del sol el día viernes? ¿Cuántos hay que todavía andan en las tiendas comprando cuando el sol se ha ocultado? ¿Cuántos hay que inclusive pudiendo hacer un appointment en el día de semana de un médico o de cualquier otra cosa, prefieren robarle al Señor sus horas santas y van a hacer su appointment personal? ¿Cuántos andan que cuando la exigencia del mandamiento es tan clara, simplemente lo ven con liviandad? Hermanos, tristemente algunos lo hacen inconsciente, dice, pero otros consciente, pero igualmente, cuando entienden, cuando se les ha iluminado y ven las exigencias de este mandamiento, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. Y esta sierva sigue diciendo, el pecado es transgresión de la ley, y cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpable de ¿cuántos? De todos. Así que cuando yo transgredo el sábado, yo ahí me voy con los adúlteros, yo me voy a ir con todos los demás. Hermanos, ¿ven ustedes que las cosas de Dios son serias? ¿Ven ustedes que llevar el nombre de Cristo es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad? Pero en todo esto se puede ser victorioso, porque ya el apóstol Pablo dijo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta sierva dice, el honesto buscador de la verdad no va a presentar la ignorancia de la ley como una excusa para la transgresión. Sabe que la luz estaba a su alcance, que la palabra de Dios es sencilla y que Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. Y entonces ha ordenado también a reverenciar la ley de Dios como santa, justa y buena. Y hermanos, cuando la persona es consciente de este pecado, se arrepiente de su transgresión y por fe reclama la sangre expiatoria de Cristo y se agarra de la promesa del perdón, y entonces mira que su primer bautismo, ¿qué cosa? No le satisface ahora, porque se ve pecador, condenado por la ley de Dios. Y entonces ve que ha experimentado de nuevo la muerte al pecado, y entonces le brota el deseo de ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. Tal vez ustedes ya lo han leído, pero por cuestión de tiempo yo se lo voy a referir así nada más. En Hechos 19, versículos del 1 en adelante, está esto que ella dice. Había unos bautizados ya, y Pablo se los encontró, y cuando les preguntó si habían oído hablar del Espíritu Santo, si recibieron el Espíritu Santo cuando ellos se bautizaron, ellos dijeron, ni siquiera sabemos que existe. Y cuando Pablo
sin duda les dio el estudio bíblico acerca del Espíritu Santo, dice allí en Hechos 19 del 1 en adelante, que fueron bautizados otra vez, porque habían encontrado ahora la verdad completa. ¿Qué había pasado con esos conversos judíos? Se habían nada más bautizado del agua, pero no del Espíritu. Habían nacido del agua, pero no del Espíritu. Y el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando ellos fueron conscientes que estaban deficientes, aceptaron gustosamente que los volvieran a bautizar. Y esta sierva dice que ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia de hoy. Voy a continuar leyendo acá más revelación que el Señor le dio a esta sierva de Dios. Ella dice: la obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. ¿Cómo es eso? La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Saben, hermanos, que yo ahora entiendo por qué a esta sierva Elena White muchos no la quieren. Porque golpea fuerte la hermana. Bueno, no golpea fuerte ella, golpea fuerte el Espíritu Santo a través de ella. Pero hay muchos que no les gusta. Es más, hay algunos: no, léame la Biblia, yo no quiero oír de ella. Hermano, hablas así y piensas así porque no has estudiado y no has entendido lo que es el don de profecía. Cuando lo entiendas, vas a ver que tan revelación del Espíritu Santo es esta, como también los escritos inspirados. Y cuánto entonces lo que necesitamos, hermanos, es humillarnos y reconocer que a través de una mujer que fue apenas una niña de 17 años con 3er grado de estudio, la que Dios utilizó para mandar estos mensajes, cuando tú verdaderamente reconozcas y te humilles, agradecerás al Señor que ella hable en estos términos. Es una operación mancomunada, dice la obra de ganar la salvación. ¿Qué quiere decir eso con mancomunada? Significa, hermanos, que nosotros debemos cooperar con el Señor. Debe haber, dice, cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre, ¿qué cosa? También obra. La resistencia a la tentación debe venir de parte de ¿quién? Del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, perversidad e impotencia absoluta. Bueno, hermanos, yo voy a terminar en esta hora la primera parte de este mensaje porque está bastante extenso, pero quisiera invitarles, hermanos, a que abran las escrituras en esta hora en el libro de Romanos 8, verso 14. Romanos capítulo 8 y el versículo 14, donde el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, si no hemos nacido del Espíritu? Necesitamos nacer del Espíritu Santo. Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento de la manera como el Señor lo manda. Cuando seamos guiados por el Espíritu, nosotros vamos a tener un carácter que armoniza con el Espíritu. Dice aquí: el que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, dice esta sierva, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no acepta un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos.
Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día Dios trabaja con él, perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos. Vamos a leer Romanos 1:17 ahora. Y aquí encontramos la palabra que dice: porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hace un tiempito atrás leí el texto donde decía el apóstol Juan que se necesita nacer de Dios y tener fe para vencer el mundo. Y Pablo dice que esa fe se adquiere a través del estudio de la Biblia. Pero ahora nos dice aquí de que esa fe es revelada de fe en Él, o sea, en Cristo. Hermanos, por eso es importante que nosotros nos preocupemos por nacer de nuevo, nos preocupemos por nuestra salvación y que no sigamos viviendo esa vida mediocre que llevamos de derrota tras derrota en el pecado. Voy a ir terminando ya, dice esta sierva. Entonces dice, hay que hacer, dice ella, un esfuerzo fervoroso y decidido para echar de corrida, ¿a quién, hermanos? Al terrible enemigo. Queremos vestir toda la armadura de justicia. El tiempo está transcurriendo y pronto nos acercamos al fin del tiempo de gracia. ¿Estarán nuestros nombres registrados en el libro de la vida del Cordero? ¿O seremos encontrados con los infieles? ¿Somos del número que se reunirá alrededor del gran trono blanco entonando el canto de los redimidos? Pues en esa hueste no existen los fríos ni los formales, sino que cada alma es ferviente, cada corazón de los que están allí están llenos de gratitud por el maravilloso amor de Dios y la gracia vencedora que los ha capacitado para vencer en la guerra contra el pecado. Y con voz alta terminan entonando el canto que dice: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. En esta hora hay aquí entre nosotros personas que son conscientes que necesitan nacer de nuevo, pero nacer no solo del agua, sino nacer del Espíritu. Y me dijeron que querían renovar su pacto con Dios, porque hemos leído que dice la palabra inspirada: renueven su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ustedes. Y hay personas aquí entre nosotros que, reconociendo delante del Señor que necesitan experimentar esto en su vida, tal vez porque fueron bautizados una vez desde muy niños, tal vez porque no tuvieron conciencia de lo que significaba, tal vez porque fueron más motivados por la emoción de algún evangelista, están ahora razonando lo que demanda el Señor en cuanto a la vida cristiana. Y entonces quisieran que en esta hora les bauticemos para poder experimentar un nacimiento genuino a partir de hoy, donde verdaderamente puedan ser unas personas nuevas en el Señor. Yo quisiera pedir a estas personas que han expresado el deseo de ser bautizadas que vengan aquí adelante para hacerles las preguntas pertinentes a la fe adventista. Y me gustaría entonces que pasen aquí para que hoy renueven su pacto con el Señor, que hoy experimenten este cambio en su vida. Si pueden pasar, hermanas, para que podamos tomar el voto bautismal. Y si hay alguien en la congregación que oyendo este mensaje siente que Dios le ha hablado,
y siente que debe poner las cosas correctamente en regla con Dios, venga aquí adelante para que podamos bautizarle ahora también. Usted sabe cómo ha llevado su vida delante del Señor. Al Señor no lo podemos engañar. Usted sabe bien si su vida ha sido más mundana que cristiana. Usted sabe bien si ha llevado el nombre de Cristo, pero ha vivido contrario a Él. Hoy es el momento de poder renovar nuestros votos con el Señor. No hace usted ningún pecado con esto. Al contrario, se confirma en la fe y la verdad. ¿Habrá alguien en la congregación que quisiera en esta hora unirse a estos hermanos y también bajar a las aguas del bautismo, ya que está llena la pila bautismal, y hacer ahora un nuevo pacto con el Señor? ¿Quién está allí en la congregación que le gustaría unirse a estos hermanos para ser bautizados hoy? ¿Habrá alguien? Yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando ahí en sus corazones. Dios le bendiga, hermano. Yo sé que el Señor está allí hablándoles y les está haciendo ver la realidad de sus vidas, y se necesita valentía para pararse. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa que me mire la gente? Lo que importa es que allá en el santuario celestial se registra que hoy rompí con el mundo y comencé una vida nueva con mi Dios. Así que si hay algún valiente en la congregación que quisiera también unirse aquí y comenzar de nuevo, si el mensaje ha sido claro, si lo entendió y comprendió, y si es humilde de verdad delante de Dios, ríndase, hermano, al Señor. Caiga quebrantado ante la roca que es Cristo Jesús. No siga más endurecido. Usted sabe si ha llevado una doble vida. Usted sabe cómo ha llevado su vida delante de Dios. Tremendo cuando la sierva de Dios dice: un precepto, dice, pudieron haber quebrantado. Uno. Pero al ver, dice, cómo se les iluminó la mente, entendieron que eran transgresores de toda la ley del Señor. Y entonces vieron que su anterior bautismo no les satisfacía. Bien, hermanos, aquí está un buen grupo de hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Voy a hacer las preguntas que son de acuerdo a lo que creemos los adventistas, y ustedes levantan su mano derecha en señal de que están de acuerdo por cada pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes creen en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. ¿Creen ustedes que Dios, por amor a ustedes, mandó a Jesucristo a este mundo para que muriera en la cruz del Calvario y para que derramara esa sangre preciosa por ustedes? ¿Y creen ustedes que hoy, por esa sangre derramada, ustedes pueden ser perdonados de sus pecados? Amén. ¿Creen ustedes que la Biblia es la regla de fe y práctica para el cristiano, pero que el don de profecía manifestado a través de la sierva del Señor, Elena White, y sus escritos, que son el don profético para este tiempo, esos libros y la Biblia, creen ustedes que son inspiración del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo y que lo deben cuidar, absteniéndose de todas esas comidas inmundas y bebidas que lo único que hacen es causar enfermedades? Y es el propósito de ustedes respetar ese templo que tienen y, con la ayuda de Dios, comer y beber solo lo que glorifique el nombre de Dios. Amén. ¿Ustedes creen que Dios nos ha bendecido con recursos y con talentos, pero que son para ponerlos a la disposición de la obra del Señor? Y es el deseo de ustedes en este tiempo del fin, ponerse ustedes sus talentos y sus recursos para que la obra avance y terminemos de predicar este mensaje. Eso implica, por supuesto, entregar los diezmos y las ofrendas al Señor. Quiero preguntarles en esta hora, dentro de las muchas creencias que tenemos los adventistas, si ustedes creen que esta iglesia es parte del remanente de Dios y quisieran ustedes hoy ser aceptados como miembros de ella. Quisiera también preguntarles si creen en el bautismo por inmersión, tal como Jesucristo fue bautizado, y si les gustaría en este momento ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues pasen allá con el hermano Zambrano, que les está esperando, para que vayan allí a ponerse la bata
y luego vamos inmediatamente allí a la pila bautismal. Y hermanos, quisiera decirles que no se salgan, que no se vayan, que esperen a que el servicio termine. Recuerden, hermanos, hay un vigía invisible que mira nuestros actos y él ve cómo nosotros consideramos las cosas sagradas como son un bautismo. No se les olvide que aquella noche, cuando Belsasar estaba en su orgía, apareció el vigía invisible y le dijo: pesado ha sido y hallado falto. Cómo me gustaría que ustedes se esperen hasta que terminemos de bautizar al último y podamos de esa manera concluir este servicio glorificando el nombre de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, quisiéramos, Señor, que así como un día los cielos se abrieron y el Espíritu tuyo vino y descendió sobre tu Hijo, y de esa manera dijiste que era tu Hijo amado, hoy también venga tu Espíritu sobre la vida de José, y que él también, Padre, nazca del Espíritu, que no siga más, Señor, como hasta ahora ha venido, que verdaderamente hoy su vida sea completamente renovada. Hoy que renueva su pacto contigo, te suplico, Padre, que renueves tu pacto con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le bautizo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amado Dios, otra hija tuya que no quiere seguir siendo igual, otra hija tuya que se nos adelanta aquí delante de todos estos testigos para decirte: cámbiame, Señor, para decirte: hazme una mujer nacida de nuevo del agua y del Espíritu. Oh Señor, bautiza a esta tu sierva con el Espíritu Santo, renuévale sus pensamientos, sus costumbres, y que sea ella una nueva hija tuya. Miriam, oh Padre, te lo suplica y te ruega que aquí en estas aguas quede sepultada su vida antigua y que una nueva Miriam nazca hoy para la gloria de tu nombre. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, mírame. Amante Dios, tu hija Stephanie también, Señor, quiere estar dentro de los salvados. Este día, Padre, ella rompe con esa mediocridad, con esa vida, Señor, que no ha sido del todo agradable delante de tus ojos. Pero Dios, ahora que ha analizado bien su estado espiritual, se ha adelantado aquí y ha llegado a estas aguas para decirte, Padre, que no se quiere perder la cita contigo aquel día cuando vengas en las nubes. Y aquí, Padre, te ruego hoy que hagas de ella una nueva Stephanie, una mujer con pensamientos nobles, una mujer que solo hay amor y amor para Jesucristo. En esta hora le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 12:6. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Buen Dios y Padre celestial, nuestra hermanita Elia también, Señor, dice: aquí estoy, Señor, porque quiero un cambio de vida, porque quiero un nuevo corazón, quiero romper con esa vida que no ha sido tal vez completamente agradable. En esta hora, Padre, ella, arrepintiéndose de sus pecados, viene para pedirte que le regales el don de la conversión, una conversión que vaya incluida el derramamiento del Espíritu Santo para su vida. Hoy le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Mi alma... Oh Dios Todopoderoso, aquí está tu hijo Josué, un hombre que por 3 años ha andado, Padre, sin disfrutar lo que hoy está disfrutando. Pero como, Padre, al regresar, tu Espíritu está trabajando con él y lo está usando para que en Santa Fe se levante una obra de sostén propio. Hoy, Señor, queda atrás todo su pasado. Hoy, Padre, queda olvidado todo lo que él pudo haber hecho y que no fue de tu agrado. Hoy nace un nuevo Josué, nace un nuevo hombre que va, Señor, a dedicarse a preparar a un pueblo para tu segunda venida. Padre, te pido
que le perdones todos sus pecados Amén, Señor. y que hoy nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Oh Dios, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, Abisaí, también tu espíritu venía trabajando con él. También tu espíritu lo había inquietado. Debo volver a los caminos de mi padre. Y un día, Padre, pusiste esa convicción más fuerte en su corazón y dijo: hoy es el día. Y aquí públicamente lo testifica para decirte que cuentes con él en esta hora final. Para decirte, Señor, que también le deje el privilegio de ser guiado por el Espíritu. Y por eso viene hoy para pedirte un bautismo del agua y del Espíritu, de la manera que él pueda ser más efectivo en el servicio que haga para ti. Señor, te ruego que allá en Santa Fe, donde él vive, su rostro, los demás que lo conocen, puedan reflejarse en su rostro el carácter tuyo, Señor. Ven a su vida, cámbialo. En esta hora le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2:81, fuente de la vida eterna. Amante Dios, José llegó de México y no tenía ni idea de lo que tú ibas a hacer con él. Pero él fue el hombre que sintió ese toque del Espíritu allá en Santa Fe. Y fue él el que inquietó a todos los demás y les dijo: hay una verdad presente que debemos practicar y debemos volver a ser los adventistas que un día fuimos. Oh Dios, qué privilegio para José. Pero hoy también, reconociendo que la vida antigua no fue del todo como tú querías, viene a estas aguas para decirte: perdóname, Señor, quiero servirte, quiero ser un vaso sagrado para ti. Y Padre, yo te ruego ahora que le perdones sus pecados y derrames tu espíritu en él y que nazca de nuevo. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los cánticos celestes que quisiéramos. Amante Padre, aquí tu hijo Tino también, Señor, se humilla delante de tu presencia hoy. Reconoce, Señor, su pecado. Admite que ha sido un transgresor de tu santa ley, pero se ha adelantado, Dios, delante de todos aquí, valientemente a confesar que ha sido un transgresor, que no es digno de la vida eterna. Pero Padre, viene aquí para decirte: perdóname, Señor, no tomes en cuenta mi pecado, borra mis rebeliones. Amado Dios, te ruego que tú hagas de este hombre un verdadero hijo tuyo, un hombre que experimente el nuevo nacimiento en toda su esencia. Que hoy, Padre, no vuelva más para atrás, que se aferre de tu brazo y permanezca allí firme hasta el día de tu venida. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 185. Querido Dios, aquí hay un David, el cual rogamos que también se convierta en un varón conforme a tu corazón. Amén. Alguien, Padre, para quien rogamos experimente la conversión de su vida. Alguien que, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosiga al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Rogamos, Señor, que hoy tu espíritu venga sobre él y no solo nazca de estas aguas, sino que nazca de tu espíritu. Te pedimos, Dios, que David pueda ser usado con poder en esta hora final y esta verdad presente la proclame con denuedo. Hoy se bautiza, Señor, para romper con toda inmundicia y declararse completamente un hombre apartado para ti. Bendícelo, Dios, en esta hora, dándole el regalo de la conversión. Le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 463. Bien, mis hermanos, David fue
el último de los candidatos que decidieron hoy entregarse al Señor, renovando su pacto también con Dios. Quisiera saber si en la congregación habrá alguien que el Espíritu de Dios le ha estado tocando y que le ha puesto el deseo de querer ser bautizado en otra ocasión. Yo quiero orar por usted para decirle al Señor que le ayude a vencer con cualquier cadena que le tenga atado, con cualquier cosa que le impida completamente romper con el pecado. ¿Quién levanta su mano en la congregación diciendo: oren por mí porque yo también quisiera entregarme al Señor en la próxima vez? Dios me la bendiga, hermana. Póngase de pie porque voy a orar por usted. ¿Quién más habrá en la congregación que quisiera ceder? Pónganse de pie ustedes también allá atrás, los que están levantando la mano. Usted también, hermana. Pónganse de pie los que están levantando la mano. Recuerden que esa mano levantada, el Señor la está observando y el Señor les va a ayudar para que venzan con todo aquello que les impida entregarse a Él. ¿Quién más en la congregación siente que Dios le está diciendo: esta es la hora, ya ríndete, ya entrégate al Señor? Mira, vengo pronto por un pueblo y quisiera llevarte conmigo. ¿Quién en la congregación le gustaría, hermanos, entregarse a Cristo a través del bautismo en otra ocasión? Allá está un hermano atrás. Dios me le bendiga, hermano, a usted también. ¿Quién más en la congregación quisiera hacerlo? Me gustaría incluirle en la oración. Me gustaría que usted se sienta parte de este pedido. Allá atrás está también nuestra hermana. Dios me la bendiga, hermana. Bueno, vamos entonces a orar ya por todos ustedes que se han puesto de pie. Inclinen su rostro. Querido Padre, te agradezco en esta hora porque tu Espíritu sigue tocando los corazones de tus hijos y les sigue exponiendo esa necesidad de algo nuevo, de algo distinto en sus vidas. Mira, Señor, cuántas personas se han puesto de pie, levantando la mano, diciendo: yo también quisiera pasar por esa experiencia. Padre, tú les conoces, sabes lo que hoy por hoy les impide hacerlo. Te suplico, Padre, que les ayudes, que tú cortes esas ataduras, esas cadenas, Señor, que no les dejan completamente ser libres. Oh Padre, los problemas que puedan impedir que ellos vengan a bajarse a estas aguas, te suplico que tú vengas, Señor, en defensa de ellos y les ayudes con esos problemas. Te suplico, Dios, que hoy que están indicando que les gustaría también pasar por esta experiencia, tu Espíritu no los deje tranquilos, que siga intercediendo por ellos, que siga llamándolos al arrepentimiento, y todo lo que pueda impedir, encárgate tú de eso, Señor. En tus manos de amor te los pongo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien, hermanos, yo quisiera decirle a todos: gracias por haberse quedado a esta fiesta del Señor. Se fueron algunos, pero ha quedado muchísima gente. Pónganse de pie todos, quiero ver cuántos son, porque voy a hacer la oración final. No, hermanos, se ya ha puesto de pie, se ha quedado la gran mayoría. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Antes nosotros, cuando apenas el pastor anunciaba del bautismo, rápido nos íbamos. Pero hoy entendemos que la verdad presente no es para actuar así. Qué bonito que ustedes se hayan quedado. Está registrado en los cielos. Los ángeles han escrito que sus hijos fueron fieles hasta el último minuto de este servicio. Gloria al nombre del Señor. Déjenme orar por ustedes en esta hora para despedirles. Recuerden que a las 4 de la tarde tenemos la Santa Cena. Ojalá vengan para que renueven su vida con Cristo a través de la Santa Cena. No se la vayan a perder. Vamos a orar. Buen Dios, despide a tu pueblo en paz. Despide a tus hijos que vinieron para ser edificados con la palabra y que fueron testigos de este milagro de almas convirtiéndose a ti. Te ruego, Dios, que este pueblo regrese a casa guiado por tu Espíritu, protegido en el camino, y también que sigas trabajando en sus vidas para que se preparen cada día para el encuentro glorioso de tu segunda venida. Padre, te pido que pongas en ellos la convicción de venir esta tarde a renovar también su pacto contigo a través de la Santa Cena. Por ahora te suplico que todos anhelen ser victoriosos en cuanto al pecado. Te pido, Dios, que no vayan más derrotados por la vida. Te pido, Padre, que aquel o aquella que ha estado cayendo y cayendo en lo mismo, hoy entienda que en Cristo puede ser victorioso. Gracias por el mensaje.
Ayúdanos, Padre, a vivir con la cabeza en alto, sabiendo que hay victoria en ti. Bendice a tu pueblo al irse hoy, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la tarde.